Dios los bendiga, bienvenidos a otra enseñanza de domingo por la mañana desde la oficina de servicio. Hoy vamos a ver el tema, ¿qué es la vida abundante? Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 10. Ahí vamos a quedarnos, vamos a regresar varias veces en la enseñanza, así que dejen una marca. Además de ir a Juan 10, vamos a revisar varios versículos de Juan, así que va a ser práctico dejar una marca ahí. Un versículo muy conocido y muy mal entendido, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Dice en Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesucristo, y para que la tengan en abundancia. Bueno, para comenzar por el principio, vamos a empezar por la parte de atrás. Vamos a ver primero la cláusula que dice para que la tengan en abundancia. Esa palabra abundancia en este versículo proviene de una palabra griega que es la palabra es fácil de pronunciar, por eso la digo, y es muy bueno que la estudiemos. Es la palabra griega perizos, con doble S, perizos. Bien, hay un diccionario que dice que esta palabra y sus parientes, es decir, toda la familia de palabras, significan de la siguiente manera. Fíjense, el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en esto que estamos estudiando, en abundancia. Este diccionario dice que es extraordinario, magnífico, superior, distinguido, notable, excelente. Vayan ustedes poniendo a la vida que trajo el Señor Jesucristo todos estos adjetivos. Fíjense qué vida Él nos trajo. Luego vamos a ver la palabra vida, pero ahora quiero que nos concentremos en la parte de la abundancia. Dice excelente, prodigioso, importante, desmesurado, dice, de tan grande que es, de tan abundante, excesivo, más que suficiente y sobreabundante, entre otras definiciones. Por su parte, un estudioso que cada tanto nosotros recurrimos en nuestras enseñanzas del griego bíblico, que se llamaba Strong, dice que es usado en el sentido de más allá. Superabundante en cantidad, decía, o superior en calidad. Por implicación, decía él, por esta definición, es como excesivo. Así describían esta palabra del tipo de vida que el Señor Jesucristo vino para hacernos disponible. Marcos capítulo 6, por favor, porque ahora vamos a ver el uso en distintos versículos de la Escritura. Bien, este es el registro cuando Jesús fue a encontrarse con los suyos, que estaban en la barca en medio de un mar embravecido. Ustedes recordarán, es maravilloso este registro, leerlo. Marcos es muy lindo, Marcos 6. Bueno, cuando lo vieron al Señor Jesucristo, a su rabí, caminar por el agua, entonces caminar sobre el agua, y llegó a ellos, en Marcos 6, versículo 51 dice, y subió a ellos en la barca. Imagínense la quijada de Pedro, ¡pum!, golpeando el fondo del barco, ¿no? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran perizos, en gran manera. Ahí es una conjunción de dos palabras griegas que es lian perizos, que es como muy estruendosamente, muy grandemente, sobreabundantemente. Ellos se maravillaban porque vieron a su Señor que vino caminando sobre el agua. Nosotros todos podemos entender eso, y ¿quién no querría ver ese video de nuestro Señor caminando sobre el agua, acercándose a la barca de sus discípulos, ¿no es cierto? Así que el asombro de ellos fue mayúsculo, fue sobreabundante, fue grande. Esto es lo que quiero que entendamos cada vez que a partir de ahora nosotros leamos Juan 10:10, entendamos qué es lo que quiso decirnos Dios cuando le reveló a Juan que escribiera las palabras de nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo. Romanos 3, por favor. Otro estudioso que recurrimos cada tanto en nuestras enseñanzas es uno que se llamó Vine. Este señor dijo que perizos primariamente significa lo que está está sobre y por encima. Entonces, por eso vino a denotar lo que es superior y por consiguiente lo que es ventajoso. Digo esto porque es una de las formas en que perizos es traducida en la Biblia.
Bien, cuando ustedes van a los contextos, cuando estudian las enseñanzas, tienen que ver el contexto en el cual están los versículos que nosotros compartimos. Ustedes van a ver que en los capítulos 2 y 3 de Romanos, Pablo habla sobre la conducta de los judíos y de los gentiles con respecto de la ley. Compara a ambos pueblos y en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: ¿qué perizos, ven que ahí está traducido ventaja, qué perizos tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Porque está diciendo que ambos pueblos están en pecado, no importa si vos fuiste de Israel o vos fuiste gentil. Todo el mundo está bajo pecado hasta que confiesa y cree, entonces Dios nos hace justos delante de Él a través de confesar a nuestro Señor Jesucristo y creer que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, eso es en ese contexto está metido. Entonces les pregunta, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué perizos? Es decir, ¿qué hay de más que tengan ustedes, judíos, con respecto a los gentiles? Recuerden que Pablo había sido de ascendencia judía y ahora, por supuesto, era de la Iglesia de Dios. Hay otras traducciones, otras versiones de la Biblia que lo tradujeron así. Es solamente interesante para que veamos que esta gente captó el concepto de perizos y lo ha traducido: ¿qué pues tiene de más el judío? Eso dice, ¿qué hay de sobreabundante en cuanto al pecado? ¿Verdad? Porque tenía la ventaja de, caramba, el pacto había sido hecho con Israel muchos años antes de que Dios extendiera esta bendición y su misericordia a los gentiles. Marcos 14, ya que estábamos en Marcos, después regresamos a Romanos. Marcos 14, por favor. Seguimos viendo usos de esta palabra perizos para ver la abundancia de la vida que el Señor Jesucristo nos trajo. Marcos 14, en el versículo 31, Pedro es el que dice: con mayor perizos, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y fíjense lo que dice esto, la siguiente cláusula: también todos decían lo mismo. Bien, por el amor de Dios, si hay algo que no queremos hacer es cargar las tintas sobre nuestro querido hermano Pedro. Pero acá nos muestra la vehemencia con la cual, la insistencia con la cual el apóstol le dijo eso al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. 10. Orando de noche y de día con perizos, con gran insistencia. ¿Lo ven? ¿Ven la fuerza que le da a la oración cuando dice con gran insistencia, con perizos? ¿Ven qué fuerza le da? ¿Qué potencia? ¿Cómo levanta la insistencia con la cual ellos oraban? Bueno, esa insistencia, esa potencia es la vida que nuestro Señor vino a hacernos disponibles. Estamos en Primera Tesalonicenses, sigamos, pero vamos al capítulo 5, por favor, en el versículo 12. Donde dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en perizos estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Mirá dónde se usa perizos acá, en mucha estima. ¿Ves cómo está agrandando la cosa? ¿Cómo la sube de estante, la lleva para arriba? Así de grande es. 2 Corintios capítulo 2. Interesante este versículo, este registro que vamos a ver, son 3 versículos que vamos a ver que se refiere a la relación entre nosotros, cuando hay faltas entre nosotros, lo cual es normal. 2 Corintios 2, versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la causó a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y reprensión no significa, recuerden, el lomo de la Biblia en la nuca del hermano que se equivocó. No significa eso.
esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Ya está, le dijiste lo que le tenías que decir. La palabra, ¿qué te indica? Que no lo mires más, no salgas más con él, no vayas nunca más a la iglesia en su casa, porque hay gente como él, no son como vos, que vos nunca pecás, estos son pecadores. No es lo que dice la palabra de Dios. Dice perdonarle y consolarle para que no sea consumido de perizos tristeza. Fíjate, vos ya le dijiste lo que le tenías que decir. Entonces procurá que no sea consumido de perizos tristeza, que no se vaya de mambo en su tristeza por haber reconocido que hizo algo que no estaba bien. Maravilloso, ¿eh? Van viendo cómo se va formando en nuestra mente la idea de lo que significa verdaderamente perizos. Efesios 3, terreno conocido. Este es un barrio que hemos transitado varias veces. Y yo diría, este es el último uso que vamos a ver de esta palabra perizos, no es el último que hay. Imagínense, hay un montón, gracias a Dios, en la Biblia para poder estudiarlo y entenderlo. Pero esto vendría a ser la cereza arriba de la crema chantilly, en el postre, bien ahí arriba. Nosotros que sabemos del amor de Dios y cómo Él se excede en amarnos y en respondernos nuestras oraciones, porque es tan maravilloso Dios y lo hemos visto en el Antiguo Testamento también extenderse. Cuando le piden una cosa, le da esa cosa y le da un poquito más. Efesios 3, versículo 20, ¿a dónde iba a parar si no es acá? Y a aquel que es poderoso, Dios es el poderoso, no vos, Dios es el poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente perizos de lo que pedimos o entendemos, según el poder que somos nosotros. No me dejen mentir, porque ahí dice que actúa en nosotros. Recuerden siempre que el poder es de Dios, no es tuyo, es de Dios. Bueno, qué maravilloso es lo que dice acá, que Dios es perizos, es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El Señor Jesucristo, Juan 10, por favor, el Señor Jesucristo vino a traer una vida de una especie, naturaleza o calidad superlativa. Es una vida más abundante que la que ya tenemos y que nunca antes estuvo disponible. Sino, ¿para qué la va a traer Él? ¿Qué novedad? ¿Qué chocolate por la noticia? Si Él vino a traer una vida que ya estaba disponible. No, Él vino a traer una vida que antes de Él no estaba disponible. Necesitamos nosotros entonces saber un poco más acerca de esa vida, de esta calidad infinitamente superior a la que el mundo ya conocía antes de la venida de nuestro Señor. Juan 10, pero esta vez empezamos en el versículo 9, que dice, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? El Señor Jesucristo. ¿Cuántas puertas hay? ¿A Dios? Una. ¿Cuántos caminos hay a Dios? Uno. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan zoe, acá ya les doy la palabrita griega para vida, para que tengan zoe y para que la tengan perizos. Ya estamos entendidos de lo que es perizo, entonces la reemplazamos, tranquilos, porque estamos cancheros y tranquilos con el griego. Efesios 2, por favor. Esta es la primera consideración que nosotros tendríamos que hacer para tener una zoe perizos, una vida abundante. No hay otra manera, excepto entrando únicamente por esta puerta para tener ese tipo de vida. Esa puerta es nuestro Señor. No hay otra manera, no hay otra manera. Y no hay otra puerta que nos lleve al Padre y a la vida que Dios desea ofrecer a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo. Efesios 2, versículo 18 dice, refiriéndose a los gentiles y a los judíos, dice, porque por medio de Él
del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven? Él es la entrada al Padre. El otro día estaba leyendo, hay tanta pavada en Facebook que hay que tener cuidado. Uno no tiene que salir a buscar tonterías, las encuentra ahí a flor de página. Decía que todos los caminos conducen a Dios. La palabra enseña que hay uno solo. Pero había alguien que enseñaba que todos los caminos conducen a Dios. No, señores. Hay un solo camino y hay una sola puerta. Por el amor de Dios. Vamos a creer a la palabra, no a las frases lindas que se dicen por ahí. Mucho cuidado con eso. Otro estudioso que también nosotros cada tanto mencionamos en nuestras enseñanzas es un tal Thayer, así, que estudia el griego bíblico, ¿no es cierto? Él dice que Zoe, universalmente hablando, es vida, es el estado de uno que es poseedor de vitalidad o es animado. Hay otro que se llama Michelson, otro estudioso que se llama Michelson, que dice de Zoe que es más que meramente vida que tenemos al presente, la vida que tenemos al presente. Es vida superior y elevada en relación a la mera condición física. ¿Ven? Esta gente entiende, lo cito porque, bueno, yo he estudiado la palabra y bueno, y coincide esta gente con la palabra, por eso. Entonces, lo frasean, lo explican de una manera tan clara, entonces es una gran ayuda para nosotros. No es que uno empieza por los diccionarios y sigue por el estudio de la palabra. Uno estudia la Biblia, estudia la palabra, la ve, y concluye y va, y esta gente tiene una redacción mejor que la de uno y una explicación mejor que la de uno. Este hombre dice que merece especial demarcación esta vida Zoe y atención, y que puede haber fuertes connotaciones y directas inferencias al reino espiritual o a la vida por siempre. Bueno, yo lo aplaudo a este hombre. En realidad los aplaudo a todos ellos, porque todos apuntan a lo mismo. Es realmente lo que la palabra de Dios enseña. No es lo que el mundo enseña, es lo que la palabra de Dios enseña, que es la vida abundante. Hechos capítulo 8. También una mala costumbre es, bueno, descubrís lo que significa la palabra Zoe, digamos, entonces cada vez que la ves en la Biblia, es lo mismo, porque es la misma palabra griega. No siempre. A veces depende del contexto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy simple. La palabra banco. Si yo digo así, simplemente banco, ¿qué piensan ustedes? ¿Banco de sangre? ¿Banco de arena? Banco de plaza, banco comercial, ¿lo ven? Banco de mejillones, ¿ven? ¿Cuántas cosas? Si no lo pongo en contexto a la palabra simple, banco, ustedes no saben de qué habla, así que la misma palabra puede significar varias cosas, ¿lo ven? Bueno, lo mismo es con Zoe y lo mismo con otras palabras en la palabra de Dios. Así que no es tan fácil como, porque no es tan fácil así, hay que estudiar realmente. Ahora van a ver en Hechos 8:33 y en algunos otros que esta palabra Zoe también se traduce como vida común, como la que tenemos nosotros. Hechos 8, versículo 33 dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su Zoe. Bueno, este es el registro, Hechos 8, ¿quién no lo leyó y quién no se maravilló con este hombre que hizo 1800 kilómetros y no los hizo en un tren bala o en un Airbus 380? El hombre se fue en carreta, no sé, con camellos o con caballos, de un lugar se desplazó al otro porque esto lo preocupaba al hombre, y Dios no lo dejó irse de Jerusalén sin que Felipe se le acercara y le explicara este registro de Isaías. Entonces, esta es una clara referencia, acá Zoe está usado a la vida de alma del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? No siempre se puede usar la misma definición para todo. En verdad, le fue quitada, pero la vida que Él tiene ahora, porque eso es lo que dice acá, pero la vida que nuestro Señor tiene ahora, la vida que Él es ahora, es una vida por siempre. Esa no puede ser arrebatada, como la nuestra.
¿Lo ven? No puede ser arrebatada la vida que nos fue prometida por nuestro querido Padre Celestial a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4. En el versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra Zoe? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vean, eso es nuestra vida suke, la vida de alma que tenemos ahora. Esa es nuestra vida, la que en algún momento se va a desvanecer. Pero la Zoe no va a desvanecer. La Zoe de Juan 10:10, ¿está bien? No la que está usada acá. Pero la de Juan 10:10, esa no desaparece. Primera Timoteo capítulo 8. Este es un registro tremendo. Porque acá van a ver, digamos, la vida de ahora y la que viene. Primera Timoteo 4, versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta Zoe presente y de la venidera. ¡Wow! Mirá, no quiere decir que el ejercicio corporal está bíblicamente contraindicado, para nada. Lo que pasa es que cualquier cosa que tenga que ver con la carne, con lo material, no necesariamente tiene que ver, y generalmente no tiene que ver, con las cosas del Espíritu, con la vida por siempre, con la vida que el Señor Jesucristo vino para que nosotros disfrutemos ahora. Lo material no influye en ese tipo de vida. Entonces está bien hacer ejercicio. No está diciendo que te quedes en tu casa y que que seas muy bueno con este músculo de acá para cambiar los canales del televisor, con el control remoto. No, está bien hacer ejercicio. Lo que pasa es que el ejercicio que sea que hagas no va a favorecer a lo que tenga que ver con la vida por siempre. Eso es lo que dice. Hechos 17. Otro escenario maravilloso de la palabra de Dios, viéndolo a Pablo desempeñarse en el Areópago, en Atenas. Estaba ahí para ser juzgado, probablemente para ser lapidado por todos los que estaban ahí. Estaba presentando un Dios nuevo en un lugar que estaba lleno de dioses, todos mentirosos, y él ahí en el medio de ese lugar presentó bellísimamente y representó a nuestro querido Padre Celestial, llamándolo, quizás ustedes recuerden, al Dios no conocido. A ese les vengo a presentar. ¡Qué bárbaro! En Hechos 17, en este contexto precioso, en el versículo 25, hablando de nuestro Padre, dice que ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos Zoe y aliento y todas las cosas. Bárbaro. Les estaba presentando a esta turba de gente ahí en Atenas, atenienses. Les dijo que todas las manifestaciones de la vida, de todo tipo, provienen en realidad de la ingeniería amorosa de Dios. La vida de alma o la vida de aliento que tenemos todos nosotros ahora, los seres humanos, sean o no hijos de Dios, es un invento de Dios. Pero que nosotros tengamos ese tipo de vida, el que tenemos ahora, no depende de Dios directamente. La ingeniería fue de Él, pero la hechura fueron de papá y mamá. ¿Lo ven? Él inventó toda la vida. Pero la vida Zoe que vino de Juan 10:10, que vino el Señor Jesucristo para traernos, esa vida es no solo de su ingeniería, sino de su hechura a través del Señor Jesucristo. Con esta cosita tuvieron que ver papá y mamá. Pero con la vida Zoe tuvo que ver directamente nuestro querido Dios a través de nuestro precioso Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en Zoe nueva. ¿Lo ven? Zoe nueva.
La vida que nosotros obtenemos de nuestros padres no es nueva, es la vieja, así lo llama la palabra de Dios, es la vieja. La nueva es la que nos trajo cuando Dios nos hizo renacer de su Espíritu, cuando Él nos hizo hijos de Él, cuando nosotros confesamos y creímos. Juan capítulo 5. Entonces, ya vamos viendo, vamos tomando, vamos ganando entendimiento de que la vida Zoe de Juan 10:10 es usado de una manera muy enfática para la vida plena, en plenitud espiritual que pertenece a Dios y que nos viene a través del Señor Jesucristo. En nuestro caso, que ya somos hijos de Dios, esa vida nos vino. Dije viene porque viene a la humanidad disponible cuando ellos entran por la puerta. El Señor Jesucristo. Juan 5, versículo 26. Mirá lo que dice este versículo. En un solo versículo. 5:26. Porque como el Padre tiene Zoe en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener Zoe en sí mismo. Él es Zoe en sí mismo y le dio al Hijo Zoe en sí mismo. ¿Lo ven? Por eso Él la podía dar. Primera de Juan, capítulo 1. Ahora vamos a unir este precioso versículo con estos dos que vamos a leer ahora. Primera de Juan, capítulo 1. Acabamos de leer Juan 5, ¿verdad? Recuerden que 5 capítulos después Jesucristo dijo lo que dijo en Juan 10:10. ¿Ves cuánto perdés si no tenés el contexto? ¡Qué bárbaro que es esto! Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de Zoe, porque la Zoe fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la Zoe eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, se la dio al Hijo, ahora el Hijo, que ya es Zoe en sí mismo, la manifestó. ¿Quién te imaginas que ahora manifiesta la Zoe? ¡Nosotros! Nosotros podemos manifestar la vida abundante, perizos, la Zoe perizos que Dios hizo disponible a través de nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Juan 14, lo mencionamos, pero vamos de nuevo, ya lo conocemos. Juan 14, en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la Zoe. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo? Que nadie viene al Padre sino por Él, porque Él es la Zoe. En sí mismo, hemos leído en Juan 5, y se ha manifestado, hemos leído en primera de Juan 1. Juan 6. Todos estos registros comparten el mismo concepto de que la vida que tiene Dios dio a su Hijo y ahora Él es esa vida y la da a quienes abren la puerta para ser salvos y hallar pastos. El Señor Jesús es el pan vivo. Juan 6, versículo 51 dice, yo soy el pan Zoe, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, Zoe, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la Zoe del mundo. ¿Ven? No hay otra manera de obtener esta clase de vida que no sea a través de entrar por la puerta. Versículo 63, Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da zoopoieo. Bueno, es una palabra de la familia, que da zoe, por eso voy a decir eso. No es exactamente la palabra zoe ahí, pero es una palabra familiar. El Espíritu es el que da zoe, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que es la misma que hablamos nosotros, son espíritu y son zoe. ¿Te das cuenta? Cuando vos hablas la palabra de Dios, ¿qué palabra te crees que hablas? Hablas palabras de zoe. Hablas palabras de zoe, no hablas palabras de zuque. Cuando hablas la palabra de Dios, hablas palabras de zoe. Romanos 8. En el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es que
muerte, pero ocuparse el espíritu que es Zoe. Es vida y paz, claro, nada menos. Es Zoe y paz. En el mismo contexto, en el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu Zoe a causa de la justicia. Eso dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. Bien, estamos viendo que si bien es cierto que la palabra griega Zoe que nos ocupa tiene otros usos relativos a la vida común, también es cierto que es usada para referirse a la clase de vida plena, sublime, espiritual y por siempre que el Señor Jesucristo recibió de su Padre y vino para hacérnosla disponible. Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra Zoe se manifieste, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Pedro, capítulo 1. En el versículo 3. No importa, como siempre, no importa que no lleguen, total, tranquilos. En casa pueden repasarlo y verlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la Zoe y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado Zoe eterna. Y esta Zoe eterna, ¿verdad? ¿Está dónde? ¿Qué tal, ¿Lo ven? ¿Ven cómo va encajando a todo lo que tenga que ver que recibimos de Dios, pero que tiene que ver con lo espiritual, no con lo material? ¿Ven? Todo apunta a lo espiritual, no a lo material. Juan 6. Versículo 33, acá hay una batería de 13. ¿Cómo usa a Zoe Juan? Juan 6, 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da Zoe al mundo. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de Zoe. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Acuérdense, esto está cuatro capítulos antes de Juan 10. ¿Lo ven? El contexto, cómo nos está ilustrando, cómo nos está edificando para que entendamos la clase de vida que Él vino a traer. 48. Yo soy el pan de Zoe, dice la palabra de Dios. Juan 10, en el versículo 10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan Zoe y para que la tengan perizos. En abundancia, abundante. La mayoría de las traducciones de la Biblia dicen abundancia, otros dicen cosas similares, pero en su mayoría dicen abundante o abundancia. Entonces, una vez más, lo primero que debería llamar nuestra atención es que si Jesús vino a traer este tipo de vida, fue porque antes de Él y su intervención en bien de la humanidad no la había. Todos en esa audiencia ya tenían vida de alma, vida material, terrenal, tangible, aún antes de conocerlo a Él, aún antes de que viniera a Él. Toda su audiencia lo tenía. Ellos no necesitaban recibir del Señor Jesucristo el tipo de vida que le habían dado sus padres. Entonces, el Redentor estaba hablando de un tipo de vida de distinta naturaleza, no de la que ya tenían, que les habían dado sus padres. Vamos un poquitito al contexto de Juan 10. En el versículo 6 muestra que Jesús les hablaba de manera figurada, les hablaba en alegorías, ¿verdad? En el 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esto es un tema, porque ellos tenían que entender de majadas, de ovejas, de puertas,
de pastor, ellos tenían, era el tema de ellos, no es el nuestro. Nosotros en nuestras ciudades no tenemos problemas con las ovejas ni con las puertas de las ovejas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de las ovejas en la carnicería, nada más. Pero dice eso acá, que les daba una alegoría y que ellos no entendían, pero lo importante acá que les hablaba de manera figurada, en alegorías. Entonces, a diferencia del ladrón del que figurativamente habla en Juan 10, que viene solamente para hurtar, matar y destruir, Él vino para que tengamos una vida de carácter sublime, de una manera superlativa, espiritual y abundante. ¿Por qué insisto en esto? Porque mucha gente piensa que la vida abundante significa cosas. Televisión LED de pantalla plana, autos, casas, vacaciones costosas, casa de fin de semana, buena ropa, etc. Eso es lo que la gente lee y lo que algunos incautos llevan a creer a la gente, que la vida que Él vino a traer disponible es una vida de abundancia material. No es así lo que enseña la Biblia. Ellos suponen que cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, estaba hablando de abundancia material y de éxito inmediato. Grave error. No es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, cuando Jesús habló de la vida abundante, Él quiso decir una vida repleta de abundancia espiritual, no necesariamente de abundancia material. Asimismo, quiso significar las muchas cosas que haríamos con el Espíritu Santo en nosotros, siendo que estamos llenos a plenitud de poder desde lo alto. Entonces, podemos sanar enfermos, damas y caballeros. Podemos levantar muertos, hacer milagros. Podemos hablar en lenguas, interpretar lenguas, traer palabra de profecía. Podemos utilizar las 9 manifestaciones del Espíritu. En fin, todos los hijos de Dios, gracias al ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer sus obras y aún mayores. De eso se trata la vida abundante de Juan 10:10. ¿Por qué la engañan a la gente? Les voy a decir por qué. Porque por alguna razón algunas personas piden a gritos que le mientan. Basta de realidades, queremos promesas. Mentime que me gusta. No es lo que enseña la palabra. Y acá en este punto es importante que hagamos una consideración, que hagamos hincapié, que cuando hay un cambio pero tan radical y espiritual en la vida de la persona al ser hecho salvo, habrá cambios también superlativamente favorables en las distintas áreas de su vida de alma. Renacer del Espíritu de Dios impacta también, claro que sí, en el ámbito natural de la persona. Es lógico. Antes de que Dios te hiciera su hijo, vos eras un trípode que le faltaba una pata, eras cuerpo y alma. Te faltaba la tercera parte, el espíritu. Ahora estás parado espiritualmente delante de Dios. Entonces, la persona, en el momento que Dios lo hace renacer, es cuerpo, alma, como antes, y espíritu. Entonces es lógico que eso impacte no solo espiritualmente, sino también a las distintas áreas de la vida natural que nosotros tenemos. Por supuesto que sí. Además, al hacernos salvos, Dios, obtenemos una visión de la vida que jamás antes habíamos tenido y una vida de alma que jamás ninguno de nosotros había soñado. Pero abundancia material no es la abundancia que Jesús vino a hacer disponible. La abundancia de vida, damas y caballeros, por el amor de Dios. ¿Por qué hacen un evangelio así económico? Un evangelio de supuesta prosperidad. Hay gente que tiene muchísima plata y no cree en Dios.
Nosotros estamos hablando de otra cosa, damas y caballeros. Le llevamos a la gente otra cosa. Nada que ver. La abundancia de vida que Jesús prometió es espiritual y tiene que ver con una nueva calidad de vida ahora y lógicamente nuestra vida en el futuro, y que, como dijimos anteriormente, impacta profundamente para bien en nuestra vida de alma, en todas las áreas de nuestra vida de alma. Mateo 6, por favor. El mismo Señor Jesucristo que enseñó lo que enseñó en Juan 10, en Mateo 6 dice en el versículo 25, comienza diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y acá es otra palabra, no es zoe, es la palabra griega suke. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos, muchachos, miren las aves del cielo. No siembran, no siegan, no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Todos los días que quieren comer, comen. ¿No valen vosotros, ustedes más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Todas cosas materiales, ¿lo ven? Estas son cosas materiales. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo? Por un lado dice que trae una vida abundante, de abundancia espiritual, y por el otro, perdonen, si quiso decir que trajo una vida de abundancia material, acá les está diciendo que no se preocupen por lo material. Ponete de acuerdo, no ellos que se pongan de acuerdo. No hay ninguna discrepancia en la palabra de Dios. Él vino a hacer disponible una vida de abundancia espiritual. No os afanéis, dice el 31. ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo ven? No se preocupen por lo material. Yo vine con otro propósito. Ustedes preocúpense por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Nunca nosotros lo vemos en los evangelios, no sé, capaz que ustedes leyeron. Yo no, yo nunca lo vi al Mesías de Israel en los evangelios proveyéndoles o prometiéndoles una mejor casa o un burro más bonito, un burro más nuevo. Ahora que están conmigo, bueno, van a tener un burro más nuevo. No lo vemos prometiéndole a Pedro que le va a dar una ecosonda para encontrar las mejores merluzas del mar de Galilea. No vemos haciendo eso. Él vino por otra cosa, es lo mismo que proclamamos nosotros. Que los gurúes económicos proclamen la economía, el bienestar inmediato, el éxito inmediato, y de tener mucha plata y de tener muchas cosas. Nosotros venimos a proponerle a las personas, a enseñarle a las personas la abundancia espiritual que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial. Eso nosotros, a eso nos dedicamos, a eso se dedicaba el Señor Jesucristo. Lo cierto es que gracias a esa vida que Él trajo, nosotros podemos ser salvos y tener los abundantes beneficios espirituales de ello. Una gran clave para entender, Juan 10, por favor, una gran clave para entender que Jesús vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia en el ámbito espiritual, está directamente en el contexto de Juan 10. En el 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será rico. No. El que por mí entrare tendrá abundancia de bienes, vacacionará 2 veces en Europa por año. No, dice que será salvo. ¡Wow! Entonces, ¿qué entendieron cuando leyeron vida abundante? ¿Qué entendí yo? Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? En este contexto está que entrará y será salvo, es decir, vivirá por siempre. El ladrón, en cambio, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Una de las cosas que destruye, que hurta, es la sencillez de la palabra que se puede ver directamente en el contexto de Juan 10. Yo he venido para que tengan vida, que tengan zoe y para que la tengan perizos. La vida abundante del versículo 10 está asociada al ser salvo del versículo 9. Si es que entramos por la puerta.
Hay que entrar por la puerta. Es una vida de plenitud de bienes espirituales, es decir, pastos ahora y mejores pastos en el reino. Parte de los pastos de ahora, por ejemplo, es el fruto del Espíritu. Yo antes de renacer yo no podía tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No tenía todo eso. Eso me vino con la vida abundante. Pero ahí mismo en Gálatas 5, ya que lo estoy mencionando, no hace falta que vayan porque seguramente todos los conocen. En el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo material. ¿Ves que habría una contradicción? Pero no la hay. Lo que pasa es que conviene más y cuando digo evangelio lo digo, no sé, de manera irónica, entiendan que lo digo con comillas. Prefieren dar un evangelio económico, que todo te va a salir bien. Como a Pablo, que le dieron 195 azotes, así de bien. Como a Pedro y los otros, nuestros hermanos en Cristo del primer siglo, que se tuvieron que ir de Jerusalén por la persecución, así de bien te va a ir. No tenemos que decir cosas que estén fuera de la palabra de Dios. Mantengámonos dentro de los términos de la palabra de Dios, porque Dios es magnífico, Dios siempre cumple lo que promete, entonces hay que ver qué es lo que promete. Ahí cuando dice en el 24, que les dije que no fueran, en Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo crucifico la carne con sus pasiones, no dejando que el mundo tome preeminencia en mi vida, tendré la abundancia de vida que Jesús vino a hacer disponible. La carne está en el ámbito de lo material, no de lo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículo 3, 1 Pedro 1, 3, ahí empezamos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza Sosán, que es de la familia de Zoe, también está asociado, lo ven, a Zoe. La esperanza tiene que ver con Zoe, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, dice el 4, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿en dónde? ¿En la tierra? ¿Donde está lo material? No, en los cielos. Nuestra vida de ahora es corruptible, es contaminada, y inmarcesible quiere decir que no se marchita. Pero nuestra vida de ahora sí es marchitable. Lamentablemente es así, pero nosotros tenemos promesa de vida por siempre de nuestro querido Padre Celestial. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero si dice que sois salvos, lo sos. Lo que pasa es que no sos todavía tangiblemente salvo, porque es la salvación, la redención completa tuya va a ser cuando tu cuerpo sea transformado. Es una promesa de Dios, así que tranquilos. Esperemos mientras este cuerpo se sigue deteriorando, porque aquel vendrá, porque vendrá también nuestro Señor a buscarnos. Y cuando desde las nubes Él nos llame, va a transformar nuestros cuerpos, no importa si estamos durmiendo en ese momento o cuando viene, o estemos velando, es decir, estemos vivos, no importa cómo estemos, va a haber una transformación de nuestros cuerpos. Vamos a tener cuerpos nuevos y vamos a ser arrebatados, así tomados, como así, rápidamente, y llevados a las nubes donde estaremos con nuestro Señor. Y a partir de ese entonces siempre estaremos con Él, no siempre en las nubes, no. El destino final del cristiano es la tierra, pero el encuentro, el lugar de encuentro es en las nubes, y después de un tiempo bajamos. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Ahora? No, cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremenda
Qué maravillosa palabra de Dios que nos enseña cómo verdaderamente son las cosas. Nosotros tenemos algunos padecimientos al presente, que les voy a andar diciendo a ustedes, eso, todos nosotros los tenemos. Pero también tenemos una abundancia de vida que Jesucristo trajo para disfrutar ahora mismo. Así que nosotros caminemos esa abundancia ahora, sabiendo que tendremos más que abundancia en la vida por venir. Esa es la abundancia que nosotros tenemos que disfrutar ahora. La abundancia que vino con el Espíritu Santo en nosotros. Lo que nosotros podemos hacer orando por las personas, ministrándole a las personas, proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, teniendo gozo, paz, amor, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. Todas las cosas que antes nos costaba tener. Así que, damas y caballeros, esa vida zoe perizos está en Jesús y es Jesús. Y es ahora nuestra vida, una vida de calidad extremadamente abundante y superlativa de plenitud espiritual. Vivámosla. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por todas las cosas que haces con nosotros y por enterarnos de las cosas que has hecho por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir a la altura de tus circunstancias y proclamar tu evangelio, la palabra que vos querés que sea proclamada entre nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.